Capítulo 7. Temprano en la mañana, el día siguiente. Jardín interior del Palacio Imperial. Sylvia deambuló, con su capa carmesí ondeando detrás de ella, antes de volverse hacia el jefe del Palacio Interior. ¿Qué te parece? ¿Me veo bien? Al ver a la princesa heredera inquietarse, el jefe del Palacio Interior ofreció una sonrisa algo incómoda. Su Alteza, esta es la tercera vez que lo pregunta. No puedo calmarme. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, entonces, ¿cómo se ve? Sylvia estaba preguntando por su maquillaje. Esa mañana, había solicitado a los asistentes de la corte del consultorio médico interno que la maquillaran, una solicitud inusual, que los llevó a hacer un esfuerzo extra. Por supuesto, a pesar de sus esfuerzos, el resultado estuvo lejos de ser extravagante. Simplemente habían aplicado una base ligera y polvos para mantener una belleza elegante pero discreta. Incluso el lápiz labial en sus labios era de un tono nude cercano a su tono de piel natural. Desde la distancia, era difícil saber si llevaba maquillaje. Se podría decir que el maquillaje se había mezclado tan perfectamente que realzaba su belleza natural. En mi humilde opinión, Su Alteza luce excepcionalmente radiante. Creo que si el teniente coronel Daniel Steiner la viera ahora, naturalmente le dedicaría palabras de admiración por su belleza. Daniel, ofreciendo palabras de admiración. Al imaginarse a Daniel elogiando la apariencia de alguien, Sylvia dejó escapar una risa silenciosa. Esto no encajaba en absoluto con su comportamiento habitual. Lo dudo, pero no me importaría que lo hiciera. Y lo que es más importante, ¿cómo van los preparativos para el banquete de Navidad? El banquete de Navidad era un gran evento anual organizado por la familia imperial. Aunque su escala se había reducido significativamente desde que el imperio entró en tiempos de guerra, seguía siendo una reunión muy prestigiosa, a la que asistían la familia real, los nobles y los niveles superiores de la sociedad. Normalmente, el banquete lo supervisaba el emperador, pero este año, como regente interina, Sylvia estaba a cargo. A ella no le gustaba especialmente gastar grandes cantidades de dinero en banquetes, pero esta vez no tuvo reparos en abrir el tesoro. Porque el verdadero invitado de honor en el banquete de este año no fue otro que Daniel Steiner. Utilizando el banquete de Navidad como pretexto, pretendía organizar una celebración en honor del milagroso regreso del héroe de guerra. Con una justificación tan sólida, nadie puso objeción alguna, gracias a lo cual los preparativos del banquete se desarrollaron sin problemas. Al observar la expresión emocionada en el rostro de Sylvia, el jefe del Palacio Interior sonrió amablemente y asintió. Siguiendo sus instrucciones, el menú del banquete se ha adaptado a las preferencias del teniente coronel Daniel. Además, hemos importado ingredientes de todo el mundo para los postres posteriores a la cena. El whisky más fino seleccionado para él como regalo también llegará pronto, así que no hay de qué preocuparse. Al oír el informe, Sylvia asintió satisfecha. Saber que todo iba bien la tranquilizó. Entonces, el jefe del Palacio Interior dudó un momento antes de hablar con cautela. Su Alteza, Su Majestad la Emperatriz le ha enviado un regalo a través del Palacio Interior. ¿Le gustaría verlo ahora? ¿Mi madre? ¿Qué te envió? Eso es, la jefa del Palacio Interior bajó la cabeza en señal de disculpa, sintiendo la creciente curiosidad de Sylvia. Su Majestad seleccionó personalmente algunas prendas interiores para usted, Alteza. Nos pidió que se las entregáramos con el mensaje. Use estas cuando más le importe. Una de las sirvientas que estaba junto al jefe dio un paso adelante y abrió lentamente la caja. Instintivamente, Sylvia miró hacia adentro y se quedó congelada de inmediato. ¿Qué clase de tontería es esta? No solo la tela era minimalista, sino que el diseño era absolutamente escandaloso. Parecía algo destinado a alguien completamente dominado por los deseos carnales. Un diseño tan vulgar que resultaba francamente ofensivo. Si no hubiera venido de su madre, habría estallado en ira. Su rostro ardía de vergüenza mientras agitaba la mano con desdén. Deshazte de ello. Como desee, Su Alteza. Sin embargo, Su Majestad también dijo. Sabía que mi hija rechazaría el primer regalo, así que preparé otro. ¿Y eso qué sería? En la mayoría de los casos, la curiosidad superó la incomodidad. Mientras Sylvia fruncía el ceño con sospecha, otra criada dio un paso adelante y abrió una segunda caja. Dentro había una lujosa botella de cristal llena de un líquido desconocido. Ese color rosado, no me digas. Mirando fríamente el contenido sospechoso, las venas latían visiblemente en la frente de Sylvia. Llévenselo. Inmediatamente. A su orden, las criadas cerraron rápidamente la caja y se retiraron. La jefa del Palacio Interior no estaba particularmente sorprendida. Había anticipado que Sylvia rechazaría los regalos.
Ella simplemente estaba cumpliendo las órdenes de la emperatriz. Dile esto a mi madre. Si alguna vez vuelve a enviarme algo así, no podré visitarla durante al menos 6 meses. Claramente irritada, la expresión de Sylvia se ensombreció. La jefa del Palacio Interior inclinó respetuosamente la cabeza. Transmitiré su mensaje a su majestad. Sylvia tenía más que decir, pero al final suspiró y negó con la cabeza. El Palacio Interior simplemente estaba siguiendo las órdenes de mi madre. No fue su culpa. Justo cuando Sylvia estaba a punto de resignarse a lo absurdo de la situación. Ha llegado el teniente coronel Daniel Steiner. Una voz sonó desde la entrada del jardín interior. Un guardia de palacio había anunciado su llegada en tono alto y formal. Sobresaltada, la princesa Sylvia corrió hacia la mesa y se sentó. Ella fingió no haber estado esperando a Daniel, levantando casualmente una taza de té, un detalle añadido. Mientras tanto, Daniel Steiner se acercaba confiado desde la distancia. Llevaba el uniforme del ejército imperial, se le notaba un ligero cansancio en el rostro, pero incluso eso le parecía encantador a Sylvia. Parece aún más guapo que antes. Ella lo miró fijamente, olvidándose incluso de tomar un sorbo de té. En realidad, su apariencia no había cambiado mucho desde antes de su partida a Avellanos. Su Alteza. Acercándose más, Daniel inclinó la cabeza de acuerdo con la etiqueta imperial, decidiendo que era más apropiado que un saludo en ese entorno privado. La princesa Sylvia, que lo observaba atentamente, se aclaró la garganta y dejó su taza. No es necesario permanecer de pie, por favor, tome asiento. Daniel asintió y se sentó frente a ella. Aunque Sylvia estaba muy contenta por el regreso de Daniel de entre los muertos, habló con júbilo contenido, consciente de mantener la dignidad real. Te felicito por tu regreso. Gracias. Se lo debo todo a su majestad el emperador y a su alteza real. Después de la respuesta formal de Daniel, se produjo un silencio incómodo. Sin saber por dónde empezar, Sylvia rompió la tensión con una pregunta tentativa. ¿Cuál cree usted que es el propósito de llamarlo aquí, teniente coronel? ¿Era esto una prueba? Respondió Daniel con toda la naturalidad que pudo, a pesar de su nerviosismo. Quizás desee discutir los detalles de las negociaciones. Ya he oído bastante sobre eso en el Ministerio de Asuntos Exteriores como para cansarme los oídos. Hoy he venido a llamarle por un motivo personal. ¿Una razón personal? Sylvia jugueteó con su taza de té, retrasando sus siguientes palabras como si invitarlo a un baile fuera algo así como pedirle una cita. Mientras luchaba por encontrar la mejor manera de expresarlo, Sylvia finalmente habló. ¿Sabe usted, teniente coronel? En Navidad se celebrará un gran baile en Palacio. Ah, ya lo he oído. Ya se están preparando para ello. Entonces lo entenderás. Te invito formalmente al baile. Ahora era el turno de Daniel de responder con honor, pero Sylvia esperó y él dudó, eligiendo sus palabras con una sonrisa forzada. Tengo un compromiso previo, pero debería poder reorganizar mi agenda para poder asistir. ¿Un compromiso previo? ¿Con quién? Ah, es decir, Daniel dudó un momento y luego reveló. He hecho planes para pasar la Navidad con mi asistente, Lucky Emilia. Ninguno de los dos tenía otros planes para las vacaciones. Sylvia conocía vagamente a Lucky Emilia, una mujer que había contribuido a estabilizar la ciudad ocupada de Nordia. Sin embargo, no se había dado cuenta de que esta mujer estaba cortejando a Daniel. Mostrando una sonrisa indiferente, Sylvia respondió. ¡Qué suerte! También le extenderé una invitación a tu asistente para el baile de Navidad. Entonces, no habrá necesidad de ajustar tus planes, ¿verdad? La atmósfera cambió sutilmente, pero Daniel, ajeno a ello, asintió. Eso también sería un honor para ella. Le transmitiré su invitación. Bien. Ya puedes irte. Comprendido. Mientras Daniel se levantaba y se inclinaba en señal de respeto, Sylvia observó su figura alejarse. Sus ojos, una vez brillantes de emoción, ahora no mostraban rastro alguno de tales emociones. Lucky Emilia. Mientras meditaba sobre el nombre de la mujer mencionada por Daniel, Sylvia tomó un sorbo de té. Charla, mientras dejaba la taza, sus labios se torcieron ligeramente. Secretario Imperial. Sintiendo el estado de ánimo serio, el secretario imperial se acercó rápidamente y se inclinó. Escuche bien. Lo diré solo una vez. Incluso las criadas que estaban detrás se pusieron rígidas, escuchando atentamente. Contacte a la oficina de inteligencia y ordene una investigación exhaustiva de los antecedentes de Lucky Emilia. Quiero todo. Educación, fecha de nacimiento, inclinaciones políticas, ciudad natal, relaciones sociales e incluso sus antecedentes familiares. Sí, Su Alteza.
Cuando el secretario imperial respondió, los ojos azules de Sylvia se entrecerraron bruscamente. Necesito saber quién es exactamente esta mujer que sigue a Daniel Steiner. Si no es solo un simple flechazo, sino que tiene algún motivo oculto, ella usaría todo su poder para detenerlo. El día de Navidad, en la panadería Golden Rose. Teniente Coronel Daniel Steiner y Teniente Lucky Emilia, ¿correcto? Es un honor que visiten nuestra tienda. ¿Podrían esperar un momento mientras confirmo su reserva? Daniel asintió y el empleado revisó la lista. Durante esta breve pausa, Daniel miró a Lucky que estaba a su lado. Es la primera vez que la veo vestida de civil. Lucky vestía una blusa blanca impecable con un abrigo sobre los hombros y una falda tubo color canela que acentuaba sutilmente su figura. Su atuendo era elegante y con estilo, y recordaba a una mujer moderna de la época. Pero, parecía algo tensa, probablemente no acostumbrada a usar esa ropa con regularidad. Lo entiendo. Conozco ese sentimiento. Vestirse a la última moda solo para sentirse cohibido por las miradas de los demás al salir. Teniente Coronel Daniel Steiner. Teniente Lucky Emilia. Daniel salió de su ensoñación cuando el empleado lo llamó y se giró cuando el empleado lo saludó con una sonrisa profesional. Su reserva ha sido confirmada. Le acompañaré a su mesa. El empleado abrió el camino, y Daniel y Lucky lo siguieron sin comentarios, siendo guiados hasta un asiento junto a la ventana. Por favor, siéntese aquí y en breve le traeré su comida y café. Después de que el empleado hizo una reverencia y se fue, Daniel y Lucky tomaron sus asientos, naturalmente uno frente al otro en la mesa. Lucky parpadeó sin expresión mientras Daniel soltaba una risita, lo que la impulsó a hablar primero. Coronel, ¿por qué se ríe? Solo eso. Estoy acostumbrada a verte de uniforme, así que es diferente verte con ropa informal. Podrías pasar por una actriz de primera en este momento. Sorprendida por el repentino cumplido, Lucky se quedó momentáneamente sin palabras. Se había vestido con la esperanza de recibir tales elogios, pero cuando se enfrentó a la realidad, le costó responder. Como espía, no tuvo dudas en tratar con Daniel, pero como mujer, se sintió confundida. Daniel, observándola atentamente, comenzó a quitarse los guantes de cuero. ¿Sabes que tenemos que pasar por el palacio esta noche? Ah, la pelota, estoy consciente. Daniel le había informado unos días antes a través de una llamada telefónica, por lo que era imposible no saberlo. No estoy seguro de por qué también me invitaron, era imposible rechazar una invitación de la princesa del imperio. No hay necesidad de estar nervioso, dijo Daniel, dejando sus guantes sobre la mesa. El baile real puede parecer grandioso, pero es solo un evento social. Ten cuidado con tus palabras y con la bebida, y disfrutarás de la cena. Hizo una pausa cuando el empleado se acercó con un Stollen. Aquí está nuestro Stollen especial de Navidad. Disfrútalo. El alegre empleado colocó el Stollen en el centro de la mesa y colocó 2 tazas de café humeante antes de retirarse. Esto es, Lucky se maravilló al ver el Stollen, que parecía como si hubiera sido espolvoreado con nieve. Realmente parece como si la nieve se hubiera posado sobre el pan. Es hermoso. Tiene tan buen sabor como parece. Lo cortaré para nosotros, espera un momento. Daniel cortó hábilmente el Stollen, colocando algunos trozos en platos antes de dejar el cuchillo. Adelante, pruébalo. Ávido de escuchar los pensamientos honestos de Lucky, Daniel la animó a probarlo. Lucky asintió levemente, tomó un tenedor y saboreó delicadamente el Stollen. Sus ojos se abrieron de alegría. Delicioso, el Stollen estalla de dulzura al contacto, su textura húmeda y tierna difunde un rico sabor a nuez realzado por las pasas picantes. Mientras tragaba, lista para expresar su disfrute, dudó. Ver la sonrisa petulante de Daniel la hizo sentir inesperadamente molesta, como si él estuviera diciendo, ¿ves? Te dije que sería bueno. Por capricho, Lucky se limpió la boca con una servilleta, ocultando sus verdaderos sentimientos. Es comestible. Daniel, claramente consciente de que ella lo disfrutaba, pensó, ¿estás fingiendo que no fue bueno, eh? Su expresión cuando probó el Stollen por primera vez lo decía todo. Divertido por su desafío juguetón, Daniel siguió sonriendo y gesticuló con la mano. Me alegra saberlo. Ahora déjame intentarlo. Su mano vagaba sin rumbo por el aire, buscando un tenedor que no se encontraba por ninguna parte. ¿Eh? Parece que el camarero olvidó mi tenedor. Consideró simplemente usar sus manos, pero la idea de tener azúcar sobre ellas no le atraía. Justo cuando estaba a punto de llamar a un camarero, Lucky intervino. Si ese es el caso, te alimentaré. Ella se inclinó hacia adelante, con el tenedor en la mano. ¿Me das de comer? Aunque parecía una broma, la mirada de Lucky era seria, dejando a Daniel parpadeando confundido. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de táctica de seducción?
Sintiendo que rechazar su oferta no era una opción, Daniel aceptó el trozo de carne robado por Lucky. Mientras saboreaba el dulce pero a nuez sabor, miró a su alrededor y habló en voz baja. Teniente, agradezco el gesto, pero quizá deberíamos pedir otro tenedor. ¿Por qué es eso? Hay bastantes ojos sobre nosotros. Si la gente no entiende y asume que tenemos una relación romántica, ¿no sería un problema? Lucky, que le había entregado el Stollen sin pensarlo mucho, se dio cuenta tardíamente de las implicaciones y se sonrojó. La idea de que sin querer había actuado como su amante la hizo sentirse inexplicablemente nerviosa. Teniente Coronel Steiner, no quise decir en absoluto, ella intentó explicarlo apresuradamente, pero la atmósfera ya se había vuelto incómoda. Después de un breve silencio, Lucky murmuró en voz baja. Pido disculpas. Sus orejas ardían rojas. Esa tarde, Daniel y Lucky llegaron al Palacio Imperial. Fueron recibidos por asistentes del departamento de la Casa Imperial, quienes los guiaron al palacio separado donde se estaba celebrando el banquete. El lugar, brillantemente iluminado con luces extravagantes, parecía declarar su propia grandeza. Incluso en el área de estacionamiento se veían a personalidades destacadas de la política y la alta sociedad charlando. En el interior, una enorme lámpara de araña dominaba el gran salón. Las mesas estaban repletas de platos lujosos, y en el centro había un magnífico árbol de Navidad, deslumbrante con sus decoraciones. La orquesta imperial tocó música clásica, realzando aún más la grandeza del evento. Escuché que el banquete de Navidad era diferente a los demás banquetes, pero, impresionado en silencio, Daniel entró con Lucky y eligieron una mesa en las afueras del salón. Llamar la atención no sería beneficioso. Sin embargo, alguien tan famoso como Daniel atraería a la gente sin importar dónde se sentara. ¿Es el teniente coronel Daniel, no? Apenas unos momentos después de que se instalaron, una voz familiar los llamó. Al girar la cabeza, Daniel vio a Cedric, el subdirector de operaciones, vestido con un traje formal. A su lado estaba Sylvia. Daniel se puso de pie inmediatamente y Lucky hizo lo mismo. Subjefe de operaciones. Su Alteza. Daniel hizo una reverencia respetuosa, adhiriéndose a la etiqueta imperial. Sylvia miró brevemente a Lucky antes de volver su atención a Daniel. Teniente coronel Daniel, gracias por aceptar la invitación. Es un honor para mí haber sido invitado. Lo agradezco sinceramente. No hay necesidad de llamarlo un honor cuando los invitados son quienes lo merecen. Más importante aún, el subdirector de operaciones mencionó que tenía algo que discutir con usted. Cedric parecía desconcertado y se volvió hacia Sylvia. No tenía ningún asunto particular que discutir con Daniel. Sin embargo, comprendiendo la intención de Sylvia, Cedric pronto asintió. Como diga su Alteza. Hagámonos a un lado para conversar. Comprendido. Dicho esto, Cedric se llevó a Daniel. Al verlos irse, Sylvia se volvió hacia Lucky. Teniente Lucky. Usted es la ayudante del teniente coronel Daniel, ¿correcto? Los labios de Sylvia tenían una sonrisa, pero sus ojos no. La atmósfera estaba sutilmente tensa cuando Lucky asintió. Así es, Su Alteza. Bien. Tengo algunas preguntas para ti, pero primero, por favor, toma asiento. No me es posible sentarme mientras Su Alteza esté de pie. La sonrisa de Sylvia se hizo más profunda. Te dije que te sentaras. Solo entonces Lucky se dio cuenta de que no era una oferta sino una orden. Comprendido. Una vez que Lucky se sentó, Sylvia habló como si estuviera manteniendo una conversación ociosa. Últimamente me he interesado por usted, teniente Lucky. Si no le importa, ¿podría contarme algo sobre su educación? Su ciudad natal, su familia, ese tipo de cosas. La intención detrás de la pregunta no estaba clara. Sin embargo, negarse no era una opción, por lo que Lucky respondió tal como le habían entrenado. Nací en un pueblo llamado Mullendorf, situado en la región suroeste del imperio. Más precisamente, me crié en una pequeña cabaña en el bosque cercano. ¿Y? Allí me crió mi abuelo, que me cuidó hasta que pude vivir independientemente. Después me inscribí en la academia militar, terminé mis cursos y me asignaron al Estado Mayor para servir bajo el mando del teniente coronel Daniel. Su respuesta fue concisa y pulida. Sylvia parecía satisfecha. Ya veo. Debe haber sido difícil. Crecer en una cabaña, sin padres, criado únicamente por tu abuelo, no debe haber sido fácil. Creo que tu pasado se puede resumir en una sola palabra. ¿Una sola palabra? ¿Tienes curiosidad? Entonces te lo diré. Sylvia puso su mano sobre la mesa y se inclinó hacia adelante.
Su cabello rubio platino caía en cascada sobre sus hombros como seda. La tensión entre ellos se hizo más tensa y los profundos ojos azules de Sylvia se entrecerraron levemente, como piedras preciosas pulidas. Lucky se encogió inconscientemente. En ese momento, Sylvia sonrió y la besó en los labios. Mentiras. La atmósfera cambió en un instante. Como espía con años de experiencia, Lucky comprendió instintivamente. Aunque Sylvia sonreía juguetonamente, sus verdaderas intenciones estaban lejos de ser inocentes. Su mirada era tan fría y calculadora como el hielo. Esto es peligroso. Un solo paso en falso en sus palabras y podría muy bien perder la vida. Sintiendo la tensión de Lucky, Sylvia se enderezó lentamente. Seré sincero. Hice que la oficina de inteligencia hiciera una pequeña investigación sobre tus antecedentes y encontré algunas discrepancias bastante extrañas. La sonrisa desapareció de los labios de Sylvia, reemplazada por una mirada de curiosidad. ¿Por qué la teniente Lucky nunca interactuó con la gente del pueblo cercano? Por extraño que parezca, ninguno de los aldeanos parece saber nada sobre ti. Eso es, mantén la calma. Si ella respondía como le habían entrenado, no habría nada a lo que Sylvia pudiera aferrarse. De pequeña tenía miedo de la gente. Mis padres me habían abandonado y mi abuelo me había criado. Además, él siempre me advertía que nunca saliera de la cabaña. ¿Por qué? Había muchos animales salvajes afuera y mi abuelo no se llevaba bien con los aldeanos. Estaba preocupado de que pudieran hacerme daño también a mí. Lucky explicó suavemente sus circunstancias sin caer en la trampa de Sylvia. Pero Sylvia no era de esas personas que dejaban pasar las cosas tan fácilmente. ¿Es así? Es extraño. ¿Por qué no coincide con lo que he oído? ¿Por qué, teniente Lucky? Los agudos ojos azules de Sylvia se entrecerraron mientras la miraba. ¿Estás tratando de ocultarme la verdad? Los dedos de Lucky temblaron levemente. ¿Realmente la habían descubierto? Una sensación de urgencia la agarró por la cabeza. Pero era Sylvia quien tenía las cartas en la mano. Lucky no tenía forma de saber cuánto sabía realmente Sylvia, por lo que mantuvo la compostura y actuó como si no estuviera afectada. Le pido disculpas, pero no entiendo qué está insinuando. ¿Qué se supone que estoy ocultando exactamente? Probando las aguas, Lucky le devolvió la pregunta. Sylvia hizo una pausa por un momento antes de volver a hablar. Tú lo sabes mejor que nadie. No te estoy interrogando ahora mismo, te estoy dando una oportunidad. Y más te vale recordar que esta es la primera y la última oportunidad que tendrás. En otras palabras, Sylvia estaba diciendo, tengo pruebas. Confiesa ahora. Fue una amenaza. Pero en lugar de conmocionarse, Lucky encontró alivio en las palabras de Sylvia. Ella no tiene pruebas. Si lo hiciera, no necesitaría pedir una confesión. Ella solo presionó porque carecía de pruebas sólidas. Era una táctica de interrogatorio clásica utilizada a menudo por las naciones aliadas. Por supuesto. Era poco probable que Sylvia dominara las técnicas de interrogatorio de las naciones aliadas. Desde la perspectiva de Lucky, parecía más como si Sylvia simplemente estuviera siguiendo sus instintos, empleando sin saberlo una estrategia de interrogatorio. De todos modos, ahora que estaba segura de que Sylvia no tenía pruebas reales, no había necesidad de intimidarse. Lucky colocó una mano sobre su pecho y se inclinó elegantemente de acuerdo con la etiqueta. Su Alteza, nací en el Imperio y me he dedicado a servirlo. No sé por qué sospecharía de mí, pero nunca he hecho nada que pudiera perjudicar al Imperio. Una de las cejas de Sylvia se movió levemente. Acababa de darse cuenta de que había mostrado su mano. Entonces, ¿te niegas a confesar? Para tu información, la oficina de inteligencia continúa con su investigación. No habrá otra oportunidad después de esto. Le pido perdón, pero, Lucky levantó la cabeza y miró directamente a Sylvia. Realmente no entiendo qué estás insinuando. Fue como si dijera, adelante, intenta encontrar pruebas de que soy un espía si puedes. Sylvia apretó los dientes. Su instinto era dar de baja deshonrosamente a Lucky y desterrarla del Imperio. Incluso si no hubiera pruebas sólidas, no habría muchos que se oponerían a destituir a un simple teniente. Pero el problema era Daniel. Daniel vería a la princesa con buenos ojos si ella despidiera a su ayudante basándose únicamente en sospechas. No, sin duda la vería bajo una luz negativa. Para Sylvia, que quería ganar el corazón de Daniel, eso no sería nada menos que un autosabotaje. Lo que significa. Incluso si Lucky actuó con insolencia, Sylvia no pudo tomar medidas. Y Lucky, plenamente consciente de la situación de Sylvia, fue capaz de mantenerse firme sin miedo. Fue realmente una batalla entre la lanza y el escudo. Después de mirar a Lucky en silencio por un tiempo, Sylvia finalmente decidió dar un paso atrás. ¿Es así?
Al escucharte, supongo que debo haber sido demasiado suspicaz. Para compensarlo, ¿te gustaría acompañarme a comer? Si Su Alteza está dispuesta a compartir una comida conmigo, sería un honor para mí. Aunque ambas mujeres se sonrieron cortésmente, sus pensamientos no eran nada cordiales. No creas que puedes seguir desvaneciéndote. Descubriré la verdad sobre ti, pase lo que pase. Deberías rendirte. No tengo intención de rendirme. Pero ninguno de los dos tenía intención de revelar sus verdaderos pensamientos. Mientras tanto, Daniel estaba conversando con Cedric. Lo que comenzó como una conversación informal sobre las comidas favoritas se fue transformando gradualmente en un tema de guerra. Daniel aprovechó la oportunidad y abordó el tema con cuidado. Su excelencia, como ha mencionado, el imperio puede parecer estar en una posición fuerte en la superficie, pero en una escala más amplia, seguimos en desventaja. Así es. Una vez que termine el invierno y llegue la primavera, las grandes potencias comenzarán a prepararse en serio para atacar al imperio. Sí. Precisamente por eso quería preguntarle si me podría conceder la oportunidad de desempeñar un papel activo en el campo de batalla. Cedric miró a Daniel con sorpresa. ¿Quieres ir al frente? ¿Tú, precisamente? ¿Por qué? Su Alteza ciertamente no querría eso, y los superiores no tienen intención de enviarte a la guerra. Los líderes militares probablemente consideraron que era mucho más beneficioso para el imperio mantener a Daniel Steiner dentro de la capital como un célebre héroe de guerra. Pero desde la perspectiva de Daniel, permanecer en la capital estaba lejos de ser ideal. El emperador desconfiaba de él. Dejé en claro que atacarme significaría represalias, pero no puedo permitirme el lujo de ser complaciente. Irónicamente, la sed de poder de una persona alcanza su punto máximo en sus últimos años. El mayor temor de un gobernante es ver todo lo que ha construido desmoronarse como un castillo de arena ante la marea. Daniel no tenía forma de predecir lo que el emperador podría intentar antes de su muerte. Hasta que Sylvia ascendiera al trono y heredara la autoridad de Bertam, Daniel planeaba permanecer en el campo de batalla, donde estaría más seguro. Esa fue la elección lógica para sobrevivir. Por supuesto, no podía revelar sus verdaderos pensamientos, pero habló con solemne convicción. Nuestros soldados están muriendo en el frente mientras hablamos. Sin embargo, como me consideran un héroe de guerra, ¿debo permanecer cómodo en la capital? Si realmente deseo servir al imperio, entonces debo luchar mientras aún soy joven. Cedric se encontró silenciosamente impresionado por el razonamiento de Daniel. Un verdadero soldado, dispuesto a dar su vida por el imperio. Daniel era un hombre que se negaba a volverse complaciente y siempre pensaba en el futuro. Avergonzado por su propia vacilación momentánea, Cedric asintió. Muy bien. Transmitiré su solicitud a los superiores. El jefe de Estado Mayor prefiere a los oficiales jóvenes y valientes, por lo que probablemente le conceda su solicitud. Agradezco sinceramente su consideración. Bien. Ahora bien, Cedric miró hacia la mesa del banquete donde estaba sentada Lucky. Sylvia estaba allí, cenando con ella. Creyendo que su conversación había concluido, Cedric continuó. Ya hemos estado fuera bastante tiempo. Regresemos. Comprendido. Tras estar de acuerdo con Cedric, Daniel regresó a la mesa del banquete. Al acercarse, vio a Sylvia y Lucky sentadas una frente a la otra, ambas sonriendo mientras conversaban. ¿Se acercaron mientras yo no estaba? Desconcertado, se acercó a ellos y Sylvia se giró para saludarlo. Oh, teniente coronel Daniel. Exactamente a tiempo. Estaba comiendo con su ayudante. ¿Le gustaría acompañarnos? Al no ver ninguna razón para negarse, Daniel asintió. Sería un honor cenar con su Alteza. Mientras retiraba su silla y se sentaba, un camarero que pasaba rápidamente le colocó su lugar en la mesa. Al ver esto, Sylvia habló casualmente. Ahora que lo pienso, la familia imperial todavía usa vajilla de plata. ¿Sabes por qué? Sus palabras iban dirigidas a Lucky, que tenía el cabello plateado. Sin saber el significado subyacente, Daniel respondió con total naturalidad. La plata es un metal propenso a la oxidación. En la Edad Media, los nobles creían que los objetos de plata podían detectar el veneno en los alimentos. Supongo que la tradición se mantuvo a partir de ahí. Correcto. ¿Pero lo sabías? La mirada de Sylvia se dirigió a Lucky mientras continuaba. La platería nunca fue realmente eficaz para detectar venenos. En realidad, muchos nobles morían a causa de comidas envenenadas a pesar de utilizar utensilios de plata. Los ojos entrecerrados de Lucky parpadearon brevemente ante la acusación velada de Sylvia. Después de una pausa, ella respondió con calma. Ya veo. Sin embargo, el hecho de que siguieran utilizando plata en lugar de oro sugiere que no debe haber sido del todo ineficaz.
Ante la suave respuesta de Lucky, Sylvia frunció el ceño con incredulidad. Un silencio inexplicable cayó sobre la mesa. Sintiendo el sutil choque de voluntades entre ellos, Daniel solo tuvo un pensamiento: quiero ir a casa. En ese momento, más que nada, quería escapar de ese salón de banquetes. La imagen de las dos mujeres mirándose una a la otra estaba tan fuera de lugar que me sentí completamente incómodo. Así se sentía estar sentado en un lecho de espinas. No sé realmente por qué están peleando, pero, pensando que debía mediar, Daniel forzó una sonrisa y habló. Tanto los cubiertos como los de oro se utilizan para las comidas, ¿no es así? Al final, la elección de la vajilla es simplemente una cuestión de gusto personal, por lo que no hay necesidad de discutir al respecto. Las miradas de ambas mujeres se dirigieron hacia Daniel. Como sus miradas no eran nada amistosas, sintió un sudor frío formándose en su espalda sin darse cuenta. ¿Preferencia personal, dices? La primera en romper el silencio fue Sylvia. Entonces, teniente coronel Daniel, ¿qué elegiría? ¿Oro o plata? La intención detrás de la pregunta era lo suficientemente clara como para provocarle escalofríos en la columna vertebral. Justo cuando empezaba a arrepentirse de haberse involucrado, la orquesta imperial cambió su tono. Donde la melodía anterior era tranquila, la nueva tenía un ritmo ligeramente más rápido. A juzgar por la atmósfera iluminada de la pieza, fue la señal para el momento culminante del banquete: el baile. Daniel vio esto como una oportunidad para cambiar de tema y rápidamente cambió el rumbo de la conversación. Vaya, el tiempo ha volado. Si es posible, ¿podría tener el honor de presenciar el baile de Su Alteza? Sylvia no estaba contenta con la habilidad con la que Daniel esquivó la pregunta como una serpiente escurridiza, pero decidió dejarlo pasar esta vez y asintió. Si vas a ser mi pareja, entonces no veo por qué no. ¿Bailamos juntos? Si ese es el deseo de Su Alteza, sería un honor para mí. Cuando Daniel se levantó de su asiento, Sylvia hizo lo mismo. Sylvia echó una rápida mirada de reojo a Lucky, tomó a Daniel del brazo y lo condujo al centro del salón. Cerca del árbol de Navidad, hombres y mujeres ya se habían emparejado y habían comenzado a disfrutar del baile. Daniel. Mientras caminaban hacia la pista de baile, Sylvia separó ligeramente los labios. Ella estaba a punto de decirle que encontraba sospechoso a su ayudante. Pero ella rápidamente negó con la cabeza. No había ningún beneficio en difundir afirmaciones inciertas. En lugar de eso, decidió hacer una pregunta diferente. ¿Alguna vez has considerado unirte a la Guardia Imperial? Su voz tembló levemente, a diferencia de lo que era habitual en ella. Daniel, que acababa de tomar la mano de Sylvia para el vals, respondió. El coronel Hartman ya me había hecho la misma oferta en una ocasión. Me temo que mi respuesta no ha cambiado. Al escuchar su respuesta, Sylvia mordió suavemente su labio inferior. Ella respetó su decisión, pero no pudo ocultar completamente su decepción. A Daniel le pareció curiosa esa reacción y volvió a hablar. Su Alteza. ¿Pasa algo? Por supuesto que pasó algo. Como próximo emperador del imperio, Sylvia estaba en proceso de consolidar todo el poder. El poder, por su naturaleza, era algo que exigía lealtad de aquellos bajo su dominio. En ese proceso, Sylvia sintió un vacío. Tenía la vaga sensación de que los nobles en el corazón del imperio no la seguían realmente. El poder continuó concentrándose a su alrededor, pero llegó a un punto en el que ya no podía distinguir si realmente era suyo. Incluso entre aquellos que actualmente se consideraban sus aliados, ella no podía discernir sus verdaderas intenciones. Por eso quería tener a su lado a alguien en quien pudiera confiar. Alguien que le había salvado la vida 2 veces y no había dudado en enfrentarse al príncipe. Pero, expresar esos pensamientos ansiosos no era diferente a quejarse. Para quien iba a convertirse en emperador, era una exhibición indecorosa. Un emperador debe gobernar y dirigir todo. Ella no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad. Reprimiendo sus pensamientos, Sylvia dejó escapar una sonrisa amarga. No es nada. En ese momento, la interpretación de la orquesta aumentó y los dos comenzaron a mover los pies. Los pasos de Sylvia estaban tan practicados que daban el aire de alguien que hacía tiempo que estaba cansado del baile. En comparación con ella, los movimientos de Daniel eran un poco torpes, pero a ojos de un extraño, no se veía nada mal. Bailas bastante bien. ¿No dijo Su Alteza una vez que uno debe al menos saber bailar el vals si no quiere que lo menosprecien? Recordando sus propias palabras, Sylvia asintió levemente. El recuerdo de aquella noche de luna cuando habían bailado solos era algo que ella nunca podría olvidar, incluso si quisiera. Un estudiante que recuerda bien sus lecciones merece una recompensa. Dígame, teniente coronel Daniel Steiner, ¿tiene algo que desee?
Había, de hecho, una cosa. Dado que Su Alteza menciona una recompensa, entonces tendré el valor de hacer una solicitud. Si es posible, ¿me concedería Su Alteza la orden de regresar al campo de batalla? Los rápidos pasos de Sylvia se detuvieron abruptamente. Como resultado, Daniel casi tropezó con sus propios pies, pero al final logró recuperar el equilibrio. ¿Su Alteza? La confusión pasó por los ojos azules de Sylvia. Ella recuperó el aliento, que se había vuelto entrecortado por el baile, y miró a Daniel. No lo entiendo. ¿Quieres volver al campo de batalla? ¿Incluso después de lo que pasó en las aguas de Bellanos? No es que Daniel no entendiera su preocupación, pero si las cosas salían mal, lo que ocurrió en Bellanos muy bien podría volver a ocurrir, esta vez dentro de la capital. Por supuesto, no podía simplemente decirle a la princesa, tu padre me está haciendo la vida imposible. Entonces, Daniel forzó una sonrisa incómoda e inventó una excusa. Su Alteza, aunque ha conseguido la posición de heredero, el sentimiento interno no es del todo favorable. Incluso hay rumores absurdos de que soy yo, Daniel Steiner, quien mueve los hilos de la familia imperial. ¿Y qué? ¿Por qué debería importarme la tontería de la gente de la calle? Es una tontería. Sin embargo, cuando un perro empieza a ladrar, los demás tienden a sumarse. Y una vez que empiezan a ladrar, su dueño empieza a buscar la causa. Daniel estrechó suavemente la mano de Sylvia. Por eso creo que lo mejor es que Su Alteza y yo mantengamos una distancia que no sea ni demasiado cercana ni demasiado lejana. Al enviarme al campo de batalla, podrá dejar en claro a todos que Daniel Steiner no es más que un soldado. Su propuesta era sencilla, enviar a Daniel, que apenas había sobrevivido a Bellanos, de vuelta al frente para calmar las sospechas de la nobleza. Era una sugerencia perfectamente razonable, pero Sylvia no pudo evitar sentirse culpable. ¿Me estás diciendo que te envíe a la muerte con mis propias manos? Para Sylvia, parecía como si Daniel estuviera haciendo un gran sacrificio personal por ella. En realidad, él solo luchaba por sobrevivir, pero no había necesidad de que lo revelara. Con aire resignado, respondió, esta es la única manera de que tanto Su Alteza como yo sobrevivamos. Esa parte, al menos, era sincera. Recibiendo su mirada inquebrantable, Sylvia permaneció en silencio por un momento antes de volver a hablar. Entonces prométeme una cosa. ¿Qué es? Prométeme que no morirás y que vendrás a verme el día de mi coronación. Daniel no tenía intención de morir en primer lugar. Sonriendo, asintió. Le doy mi palabra, Su Alteza. Lucky había estado observando la conversación privada de Sylvia y Daniel desde la distancia. Ella no podía entender qué estaban discutiendo, pero podía decir que era algo serio. Después de todo, Sylvia había detenido abruptamente el baile para hablar con Daniel en voz baja, justo cuando se preguntaba de qué podrían estar hablando. Lucky Emilia. Una voz familiar llamó desde atrás. Lucky no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Teobaldo Bernot. Fue director de la rama Palentía de la Agencia de Inteligencia de las Naciones Aliadas. Se le ha dado una orden de regreso. Empaque sus cosas y regrese lo antes posible. Los hombros de Lucky se pusieron rígidos. Escogiendo cuidadosamente sus palabras, respiró profundamente antes de responder. Me niego. Era algo que ningún espía debería decir jamás, pero Teobald no lo reprendió ni levantó la voz. Él simplemente frunció el ceño mientras miraba la espalda de Lucky. ¿Es por Daniel Steiner? ¿Ese hombre te ha hechizado? No. Entonces, ¿cuál es tu razón? Si estuvieras en tu sano juicio, traicionar a las naciones aliadas ni siquiera sería una opción. Ante su descarado comentario, Lucky apretó los dientes. El proyecto Lucky. No te atreverás a alegar ignorancia, ¿verdad? Hasta que todo quede claro, no tengo motivos para permanecer leal a las naciones aliadas. No hubo respuesta. Quizás sorprendido, Teobald permaneció en silencio por un momento antes de hablar finalmente. Te arrepentirás de esta decisión. Dicho esto, retrocedió lentamente. Solo después de que él desapareció, Lucky liberó la tensión de su cuerpo y miró hacia adelante, solo para parpadear con sorpresa. Daniel caminaba solo hacia ella, el baile había terminado. Lucky se sintió extrañada y preguntó. Teniente Coronel Daniel, ¿dónde está Su Alteza? Ah. Tiene que reunirse con mucha gente después del banquete, así que no pude retenerla más tiempo. Pero. Daniel inclinó la cabeza con curiosidad. ¿No estabas hablando con un hombre hace un momento? Lucky dudó, debatiendo si responder con la verdad, antes de negar con la cabeza. Ella no quería arrastrar a Daniel a sus asuntos personales. Me invitó a bailar. Me negué. ¿Era eso necesario? Podrías divertirte mientras estés aquí.
Nunca aprendí formalmente a bailar, así que no lo disfrutaría. Veo. Sintiendo una extraña sensación de lástima, Daniel se acercó a Lucky. Entonces déjame enseñarte. Aún queda algo de tiempo antes de que termine el banquete. Lucky no esperaba que la invitaran a bailar y miró a Daniel con sorpresa. Después de una breve vacilación, tomó su mano. Sintiendo el calor de su toque, Lucky miró a Daniel y sonrió levemente. Si lo deseas, con gusto te seguiré. Bañada por la luz de la luna que entraba por las ventanas, Lucky sabía una cosa con certeza. Ella nunca se arrepentiría de esta elección. Fin del capítulo.